sorpresa quien amablemente nos aguarda del otro lado de la línea. Ricardo, muy buenos días. Ricardo Bortolós y Roberto Suárez. Los saludamos desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Hola, buenos días muchachos, un gusto estar con ustedes al habla. El gusto es nuestro, Ricardo. La idea de esta entrevista es poder dialogar acerca de lo que ha sido su muy rica trayectoria deportiva. ¿Qué recuerdo tiene, Ricardo, de aquellos comienzos en Gimnasia y Esgrima de La Plata? Bueno, siempre los comienzos en la formación de una persona y en la parte deportiva y después profesional, porque al fin y al cabo todos comenzamos de chicos con la ilusión de llegar y no son muchos los que llegan, de la proporción de los que comienzan. Así que un hermoso recuerdo tengo del club, de mis compañeros, o sea, en la primera parte y fundamentalmente de mis padres, ¿no? De mi casa, que fue el apoyo fundamental para que uno después pudiera poco a poco enfocándose para terminar siendo un profesional, ¿no? ¿En algún momento de su formación pensó que a lo mejor no iba a poder llegar? ¿Se le cruzó por la cabeza tirar todo o siempre estaba convencido de que iba a llegar a primera? No, siempre estaba convencido de que iba a jugar en primera, pero bueno, mientras tanto, a diferencia de lo que cambió el mundo y del fútbol y de la vida, ¿no? Que de jóvenes tenía que decidí no estudiar, no seguir una carrera formativa más importante y bueno, empecé con mis trabajos previos, ¿no? Que ahora no se da, ¿no? Así que Claro. yo casi cuando me hace el primer contrato Gimnasia y Esgrima La Plata, yo estaba trabajando, ¿no? en una carpintería, o sea que me gustó siempre, ¿no? Esa profesión y bueno, y la pude hacer hasta que me hicieron el contrato profesional, ¿no? Y Muy luego distinto ahora. y luego de buenas campañas en Gimnasia le toca ir a San Lorenzo en un momento donde San Lorenzo venía dulce, había salido campeón con aquel recordado equipo de los Matadores y se tuvo que incorporar a esa gran institución futbolística, Ricardo. Sí, bueno, fue una oportunidad que se dio y yo creo que en ese tiempo sin representante y con el consejero que era mi padre, ¿no? Acepté esta posibilidad que había de San Lorenzo y bueno, sí, me tocó la verdad encontrarme con un plantel muy rico, bueno, disputando la posición mía con otros jugadores. En ese caso se habían alejado Cáliz y Álvarez, que fue una pareja de los mejores que hubo en el fútbol argentino. Claro. Y entonces me tocó compartir en San Lorenzo, bueno, la posición esa con Piris, con Heredia, con jugadores importantísimos, ¿no? Entonces, y bueno, y después me tocó la suerte de tener muy buenos entrenadores, ¿no? Claro. En el caso especialmente de Osvaldo Subeldía, para nombrar a algunos de los entrenadores como Juan Carlos Lorenzo, Miguel Enomiriel, o sea que he tenido muy buenos entrenadores y bueno, que me han ayudado también a tener un buen año junto con los compañeros, que tuve varios compañeros de la selección. Esos entrenadores no solamente eran técnicos, sino que también eran maestros, Ricardo. Sí, bueno, yo siempre marco uno por encima de todo, que fue don Osvaldo Subeldía, que siempre yo le comentaba a él, me acuerdo en un momento que nos vimos en un partido que fuimos a jugar a Venezuela. Yo jugaba en el Sporting de Gijón y él estaba con San Lorenzo, o sea, ahí en el partido ese de visita que hicimos, un cuadrangular. Y sí, me acuerdo que me dejó un libro que lo tengo todavía, un libro que había escrito él con Argentino Geronazo, creo que fue, y lo tengo y es increíble, del año 73 el libro, y si uno lee ese libro, tiene un montón de cosas aprovechables para el fútbol actual, ¿no? Con todo lo que ha mejorado y crecido.
en ese sentido. Y entonces le decía yo que si hubiese ido a España no me dejaban venir Claro. más por la capacidad y la calidad humana que tenía ese hombre. Sin dudas era un adelantado. Un adelantado, sí. Ujú. Vos si lees este libro del año 73, hay entrenamientos muy potables, increíbles, que él después lo llevaba a la práctica, lo llevó a la práctica en Estudiantes y después en San Lorenzo, ¿no? Y aparte de eso, era una persona que muy clara, muy buena gente. Entonces, bueno, tenía todos los condimentos para estar cerca de él, ¿no? Y aprender. ¿Y es muy difícil meterse en un plantel que viene precedido de tantos éxitos o para usted le fue mucho más sencillo? Bueno, no, porque en general no tenemos que olvidarnos que en esos años no había tanto movimiento de jugadores. Indudablemente que San Lorenzo siempre, igual que Gimnasia, bueno, los equipos donde estaba, siempre había una base de 7, 8 jugadores que difícilmente se movieran. Y los otros jugadores, algunos de juveniles y algunos de los que venían, pero eran otra parte del plantel, pero yo creo que lo más importante, la base siempre la mantenían 7, 8 jugadores que llevaban por lo menos 4 o 5 años en el club. Así que me parece que eso marcaban un poco, digamos, la línea de conducta del equipo, indudablemente siempre con la cabeza de la parte técnica, ¿no? De los técnicos. Pero en general, si uno recuerda a los compañeros que yo tuve, siempre había una base importantísima. Bueno, si recordamos a ese San Lorenzo, podíamos hablar de Telch, que ya no lo tenemos entre nosotros, Villar, Coco, Beglio, Irusta, Espósito, para nombrar algunos, ¿no? Sí. Puedo nombrar, qué sé yo, Pedro González, Ayala, Heredia, tuvimos jugadores estupendos. En un momento estuvo San Filipo. Claro. Muchos jugadores algunos que volvían al club, pero en general, ya digo, eran jugadores, la mayoría que tenían un paso por la selección. ¿Qué no podría decir de San Filipo como jugador? Usted que era defensor, teniendo un delantero así, de esas características, me imagino que habrá sido muy difícil de marcar. Sí, a mí no me tocó marcarlo alguna vez en la práctica. Claro. Pero bueno, yo estuve poco tiempo con él, porque él estuvo poco tiempo en el club. Pero era increíble porque él ya estuvo creo que tenía 38 años cuando estuvo con nosotros. Y era increíble el rematador, la facilidad que tenía para el gol. Creo que ha sido uno de los delanteros más brillantes del fútbol de Argentina de todos los tiempos, ¿no? Como goleador, yo creo que sin tener un físico exuberante, así que era difícil de controlar, pero no daba tiempo a nada. Tenía una resolución y una visión del arco increíble, ya sea con los pies o con la cabeza. Él era raro que no tuviera alguna ocasión de gol en un partido, muy raro, y si las tenía era muy raro que no metiera por lo menos más del 50% de las posibilidades, ¿no? Y cuando salen campeones en el 74, ¿se le cruzó por la cabeza que ese sería el último título, que iban a pasar 21 años para que se vuelvan a repetir con un descenso en el medio? ¿Se imaginó que San Lorenzo podría llegar a experimentar eso? Y la imaginación podía pasar por la incertidumbre que tuvo San Lorenzo, porque hubo un recambio después de instalaciones del estadio, la dirección, hubo mucho cambio ahí en la política del club y se empezaron a ir muchos jugadores juntos. Me acuerdo que en ese tiempo que me fui yo, podría nombrar a 8 o 9 jugadores. Coco se fue a España, Espósito, bueno, Pedro González también, no sé, salvo creo que Tel, Villar y Irusta, el Red de Alessandro también, que fue compañero mío, el Tano García también, que estuvo en Salamanca conmigo, son todos jugadores de San Lorenzo. Yo creo que se fueron, por lo menos en ese año y medio, habrán ido 10 o 15 jugadores a distintos países, especialmente a Europa.
Hace un par de años tuve ocasión de hablar con Hugo Perico Pérez y nos decía que Sporting Gijón, donde él había estado, es uno de los clubes quizás más queridos de España, que tiene una muy rica historia, simplemente que en los últimos años deambula entre categorías de ascenso. ¿Qué es lo que recuerda de aquella experiencia de un Gijón que peleaba el campeonato frente al Real Madrid? Sí, bueno, un recuerdo importante. Estaba hace poquito, nos han agasajado, porque tuvimos un paso por la Copa de Europa también, bastante bueno, que habíamos pasado 2 eliminatorias difíciles en ese tiempo, y sí, disputábamos junto con Madrid y Barcelona, y los 2 equipos que ahora justo van a disputar la final de la Copa del Rey, que son el Athletic Bilbao y la Real Sociedad, que eran equipos muy fuertes en ese momento, peleaban el campeonato y habían salido campeón alguno de ellos. Y bueno, teníamos, la verdad que tuvimos un plantel bárbaro. Yo tuve un paso por Salamanca de 4 años y después tuve esa posibilidad de pasar al Real Sporting de Gijón, que bueno, que había estado en los primeros lugares. Ese tiempo estuvimos en los 4 primeros lugares y perdimos una liga con el Real Madrid justamente a pocos partidos, faltaban 2 fechas para la terminación, y perdimos en casa con ellos, con la mínima 1-0, y perdimos la oportunidad de pelear ese campeonato mucho más fuerte, ¿no? De lo que podíamos, después de lo que pasó en el resultado ese, ya nos habían sacado una diferencia, creo, de 4 puntos y no pudimos alcanzarlo. Pero sí, el Sporting, bueno, a mí me tocó estar y yo soy muy agradecido al club porque ahí me formé también en la dirección técnica. O sea, yo estuve pasando por todas las etapas. En el Sporting fui jugador profesional y después dirigí el club con el segundo equipo, y después en la temporada 86-87, cuando yo estaba aquí en Banfield, me pidieron que vaya a dar una mano allá al equipo, porque tenía que jugar la promoción del ascenso, Claro, para no descender. De la primera división, porque se podía descender a segunda, y me tocó ir, y bueno, por suerte salió bien, y estuve ese año dirigiéndolo en la primera división. Varios protagonistas que hemos entrevistado, que han jugado... A Perico lo tuve en el 96-97, cuando dirigí primera división, claro. Claro, sí, bueno, y él jugó allí en Sporting de Gijón. Sí, me tocó dirigirlo a Perico, en ese año. Varios protagonistas que han dialogado con nosotros, que jugaban al fútbol en España en aquella época, nos decía que el fútbol español era muy agresivo, era muy violento en ese momento. ¿Qué nos podría decir usted? Sí, era más... Era duro, indudablemente, que, por ejemplo, los equipos vascos especialmente tenían una localidad muy fuerte también, porque eran equipos que aparte jugaban generalmente con campos muy blandos, con campos muy rápidos y duros en alguna zona que conocían muy bien ellos, y era muy difícil de sacar un punto, de ganar menos, ¿no? Hablo de la Real Sociedad y el Bilbao. Bueno, ahora mismo tienen 2 campos hermosos, maravillosos, tienen dos campos casi nuevos, así que cambió eso, ya llevan hay otro tipo de jugadores, otro tipo de juego. En ese sentido ha mejorado todo el fútbol, indudablemente. Si uno mira las condiciones de los campos, del material deportivo que se usa, las reglas de juego también lo han hecho más activo, más de cuidar al jugador más técnico. Me parece que en muchos aspectos, en general, ha mejorado el fútbol. Se habla mucho, hay un mito respecto a los arbitrajes y su favorecimiento hacia Real Madrid. ¿Se lo veía de esa manera allí adentro? No, bueno, el árbitro como todo. Yo creo que ahora mismo, con la tecnología y con la formación de los árbitros y de los líneas también, que son importantes, hay un cuarto árbitro que no se existía, pero yo creo que las reglas de juego, si la analizamos desde el comienzo, ¿no? De todo lo que significan los cambios en la ley del Orsay, hay muchas reglas del juego que mucha de la gente no lo sabe, que sería importante que
se aplique, ¿no?, el conocimiento a través del periodismo también. Creo que ha mejorado, sustancialmente el fútbol. La posibilidad que tienen los chicos ahora en la formación es muy distinta, aunque esto no quiera decir que no haya malos formadores. Yo escucho o leo o me entero de algunas cosas que hacen con chicos de 4, 5, 6, 7 años, que es una locura. Entonces, pero sí sé también del aprendizaje y de las posibilidades que tiene hoy mismo los chicos juveniles en su formación, ¿no?, a través de sus profesores, de sus técnicos y de todo lo que comentamos anteriormente en cuanto a las posibilidades de tener buenos elementos, que es importantísimo, buenas instalaciones que antes no las teníamos, no teníamos nada que ver. Entonces me parece a mí que eso es importantísimo, poder aprovecharlo, y en el caso del fútbol español, bueno, por algo está considerado entre los 3 mejores fútbol del mundo, donde van también los mejores jugadores y donde ellos también tienen, porque España siempre ha sido un equipo a considerar entre por lo menos los 10 mejores del mundo en cuanto a las competiciones deportivas juveniles y profesionales. Y si bien después de su retiro usted ha tenido muy buenos pasos como entrenador en equipos importantes, ¿considera quizás que el gran salto de su carrera o el primer salto de su carrera fuese Gimnasia y Tiro de Salta, que en su primera temporada en el Nacional B termina ascendiendo a primera? Sí, es indudable que es el equipo donde no se da normalmente, que las 2 veces que fui nos tocó ascender, claro, ¿no? Bueno, siempre uno cuando toca el éxito así, más en un equipo del interior, ¿no? Por eso yo siempre he dicho, bueno, y recuerdo que tengo también de ahí de Santa Fe, con Colón, ¿no? Que cuando fui, bueno, prácticamente el presidente me dijo que le preparara el equipo para segunda división, creo que faltaban unos 10 partidos, y le dije, yo para eso no voy, yo preparo el equipo para pensar en que para el descenso. Y bueno, lo mismo pasó en Gimnasia y Tiro, ¿no? De decirle ahí a los dirigentes, a la gente, ¿no?, que acompaña al equipo, que vamos a tratar de estar entre los mejores. Después siempre cuando uno juega una final puede ganar o perderla, ¿no?, porque son todas parejas, pero ya marcarle de entrada de que no hay imposibles, más en un juego, y más sabiendo que semana a semana se puede ir mejorando, ¿no? Entonces hay que meterle en la cabeza de los dirigentes, que son los que acompañan al equipo, de la gente, y bueno, de los jugadores, ¿no? Y cuando que se puede lograr. Sí. Y fue lo que pasó, me acuerdo, en lo de Colón, que nos salvamos 2 fechas antes, un partido creo que le ganamos a River. A Boca, fue. A River. O a River, perdón, sí, porque después ganamos Racing en el último partido acá en Avellaneda, pero la realidad es esa, bueno, y me parece que si uno entra con ese pensamiento y con esa bajada de línea, yo creo que se contagia todo el club, y después indudablemente se tienen que dar los resultados, que a veces no siempre se dan, pero en general creo yo que si hay un acompañamiento desde adentro del club, de la directiva, y después viene el contagio, ¿no? Tiene que rápidamente con los jugadores y después con la gente, porque la gente cuando va al estadio ve que el equipo no pierde y juega bastante bien, y después va afuera y también, entonces lo acompaña mucho más. Claro. Y usted nombraba recién el caso de Colón, sucedió algo muy raro. A Colón le costó mucho mantener la categoría, sin embargo le ganó a Boca, River, Racing, Independiente, empató con San Lorenzo de visitante. Daba la sensación que los duelos directos era lo que más le costaba a ese Colón. Sí, porque al fin y al cabo nosotros en ese año me parece que fue disputamos en la final, que era de los equipos con el equipo de Córdoba, ¿no? Sí, claro, con Belgrano. Con Belgrano, claro, con Belgrano disputamos casi un mano a mano hasta el final, pero digo que eran equipos que yo cuando recordaba hoy, cuando me llamaste,
recordaba el equipo, teníamos nosotros en el equipo ese que peleaba el descenso, tenía jugadores, algunos internacionales, ¿no? Sí. Que habían jugado, en el caso de Díaz, de Ibarra, de Torresani, de Kuchenka, también Müller, algunos que recordaba yo que habíamos con Vera mismo, Saralegui, que estuvo en la selección uruguaya. Y bueno, y entonces, más que nada eso, ¿no? De que no te alcanza a veces con buenos jugadores si no tenés un buen equipo que sea muy sólido. Y bueno, prácticamente yo creo que esa es la importancia un poco del fútbol, ¿no? De tener, como hablamos antes del San Lorenzo, de muy buenos jugadores, y cuando aparte lográs que se pueda hacer de ellos un buen equipo con una idea de juego y demás, bueno, después los resultados yo creo que caen de maduro. ¿Y por qué decidió no quedarse después de mantenía la categoría? Bueno, ahí es un tema medio puede ser un poco hasta, no es irrisorio, pero no, la verdad que tuve una reunión con el presidente, que indudablemente es el mismo presidente que está ahora, Sí, ¿no? Viñati. Un hombre que sé que ha hecho muchas cosas por el club, pero manejó muy mal en ese momento la continuidad, y entonces ya la primera reunión que tuve previa al partido con Racing, ya la primera reunión que tuve con él, la verdad me pareció que no iba a coincidir conmigo de estar otro año en el club, cuando no había estado unos meses nada más, porque en la forma que se ve que es una forma de manejarse, porque creo que ha tenido problemas con otras personas, ¿no? Sí, Aunque uno le reconoce muchas cosas del crecimiento de Colón que tienen que ver también con él, me parece que no en ese momento no la manera, si no me hubiese quedado, claro, porque había estado muy bien ahí en la ciudad y demás, pero bueno, creí que no podía estar, no iba con la forma mía, en la forma que él se maneja, al menos lo que yo vi que se quería manejar en ese momento. Bueno, de hecho, no estábamos, yo no estaba de acuerdo. De hecho, Enzo Trocero, que había sido el antecesor suyo, cuando le pregunté por Viñati, me dijo que prefería no hablar. Sí, bueno, yo digo las dos partes de José, ¿no? De Viñati, de que lo que ha sido Colón, lo que ha hecho Colón es muy grande, muy fuerte, la verdad, es indiscutible, ¿no? Institucionalmente. Digo que el manejo que ha tenido, no, indudablemente que al menos conmigo, muy mal en la forma. De hecho me reuní en un día previo, ni bien terminamos de consolidar la categoría y demás, cuando él prácticamente me había llamado para salvar el equipo y para armar algo para segunda división, y le dije, quería recordar que le dije en esa charla que tuvimos con él y el tesorero, creo que estaba Díaz de tesorero, en esa charla, en una comida en un restaurante de la ciudad, que no sé si la charla era para renovar contratos, para despedirme, porque era toda malaria que daba. Pero bueno, es así, por eso digo que tiene una forma difícil. Bueno, ahora no sé, porque indudablemente pasaron un montón de años, tendrá mucha más madurez en ese sentido, pero indudablemente que reconocerle todo lo mucho que se ha hecho con la presidencia de él en el club, y bueno, y también reconocerle la parte por ahí un poco feliz, ¿no? En ese sentido, al menos que me tocó a mí, yo no puedo hablar de otra cosa. Y recién hablábamos de Gimnasia y Tiro. Cuando volvió a Salta para dirigir a Juventud Antoniana, ¿hubo algún reproche de alguien, de algún hincha de Gimnasia y Tiro que le haya llegado a usted? No, pues yo no dirigí nunca Juventud. Ah, perdón, tenía ese dato que había dirigido Juventud Antoniana. Yo volví a dirigir Gimnasia y Tiro. Uno de mis ayudantes sí estuvo Roberto Ridela, y después tuvo Hugo Pedraza también, fueron dos de mis ayudantes que después terminaron dirigiendo Juventud Antoniana. No, yo dirigí solo Gimnasia y Tiro. Gimnasia y Tiro. Y hablando, bueno, de ascensos, al año siguiente del segundo ascenso con Gimnasia y Tiro, obtienen ese ascenso frente con Belgrano,
donde pierden primero una final contra Talleres y después terminan ganando en el reducido, si no recuerdo mal, frente al Dosivi de Mar del Plata. ¿Pensó que después de haber perdido esa final con Talleres el equipo se iba a caer? Bueno, cuando uno juega ese tipo de finales, sabía que el que perdía tenía la otra opción, ¿no? Claro. Entonces, la final fue cerradísima, fue a penales, nosotros logramos con un penal al travesaño y bueno, pasó Talleres en un partido muy, muy parejo. Talleres muy buen equipo también que tenía, y bueno, y después sabíamos que teníamos la otra opción, ¿no? El que perdía, que era jugar con el equipo que dirigía el Indio Solari de Mar del Plata. Sí. Así que, y bueno, fue la desazón, porque perder un clásico ahí en el Cható y por penales, y bueno, automáticamente ya sabían los muchachos que íbamos concentrados después del partido, y les dije, bueno, esto es un partido que vamos a ganarlo, pero si no se da, seguimos. Y bueno, y así fue, que al otro día ya estábamos entrenando, fuimos después del partido, con cara larga a la cena, y bueno, sabiendo de que teníamos la otra alternativa y que teníamos que levantarnos enseguida, así que fuimos a entrenar a los otros días y bueno, tuvimos que viajar a Mar del Plata porque teníamos 2 o 3 días nada más de espera de ese partido y bueno, y metiéndonos de lleno en sacar un buen resultado, que después lo que hicimos, que empatamos 1-1 en Mar del Plata con ese muy buen equipo que tenía Solari, y después bueno, pudimos ganar 3-1 creo que fue en el Cható y, sí, es verdad. y ascender de categoría. Creo que fue una campaña muy buena que hicimos en Belgrano. Y eran campeonatos, la verdad, muy competitivos aquellos de la B Nacional. Había muy buenos equipos. En esa época estaba Banfield, por ejemplo, que tenía un gran plantel también. Sí, pero sí, muchos, claro que sí, bueno, Instituto mismo, bueno, qué sé yo, no, Chicago, había equipos que, bueno, pasaron muchas veces por la primera división, ¿no? Y nota que quizás que hayan ascendido tantos equipos a primera división le quitó un poquitito de competitividad al torneo de la Primera Nacional o la B Metropolitana. Y sí, claro, claro, lo que pasa es que se ha hecho en la última etapa de Julio Grondona, cuando fue la modificación ahí en los torneos. Yo debo decirlo, a nosotros nos favoreció enormemente. Yo estaba dirigiendo Temperley. Claro. Cuando subieron los 10 equipos, a mí por un lado me pareció una locura. Porque en Argentina, hasta que no volvamos a los 20 equipos, como es en Europa, indudablemente va a haber, tener que inventar torneos o forma de clasificación que es imposible cubrir todos la fecha, digamos, en el año competitivo. No hay lugar más con los torneos que hay ahora de la FIFA, de la Sudamericana, de todos los torneos que hay. No hay lugar para hacer tantos partidos. Entonces, con 20 equipos como es en Europa, entra en la fecha. Entonces, cuando pasó esto, y justo estaba yo en Temperley, que habíamos ganado una posibilidad también en la otra categoría. Le dije a los muchachos, claro, si no entramos entre los 10, bueno, entramos segundo en ese torneo, pero peleamos por la entrada, no habíamos entrado bien, pero teníamos tiempo a aprovechar, porque esta oportunidad creo que no se da más, el ascenso de 10 equipos. Claro, y ahora no saben cómo sacarlo, ¿no? Cómo bajarlo. Claro. Y aquel año fue mágico en Temperley, 2 ascensos en un mismo año, como le pasó también a Nueva Chicago. Habrá sido un sueño a principio de año, habrá sido inesperado pensar que al año siguiente iban a estar en primera división después de jugar en la B Metropolitana. Sí, bueno, pero yo siempre digo que imposible no hay en nada, no hay. Claro, exactamente. Le dije, muchachos, esta posibilidad, y fue así. Yo creo que en el mundo no es difícil encontrar un equipo que ascienda 2 años de categoría, además de segunda a primera, pero bueno, fue facilitado por estos 10 ascensos y después aprovechado en la parte que nos tocó en la primera división, ¿no? Mantener la categoría. Y también en este contexto, otro ascenso que usted tuvo fue con Villa San Carlos.
exactamente, el club de mi ciudad, de mi Claro, pueblo. Berizo. Sí, 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 y aparte un equipo muy de lo más chico en todo sentido, ¿no? Ujú, Que se ha dado, y bueno, pero siempre bajando la misma línea, ¿no? claro. De que se puede hacer un equipo competitivo. Ujú, Lo vemos ahora mismo en equipos que por ahí, lo que pasa es que lo que es difícil mantener un torneo de 20 fechas o de 30 estando entre los primeros lugares. Pero después se puede competir. El jugador argentino es muy competitivo. En ujú, general, yo digo, porque yo me he encontrado en el interior, en Córdoba, y especialmente en Santa Fe y en Salta, donde estuve dirigiendo, jugadores de ahí, de la zona, muy capaces. Entonces, ujú, lo único que había que mentalizarlo, que necesitaban más mejora, más entrenamiento, más mentalidad para ser un jugador profesional. ujú. Y así han llegado muchos chicos de los que yo he tenido en, en Salta, en Córdoba, en Santa Fe mismo, que he visto jugadores que después han crecido. Pero yo creo Ujú, que todos los técnicos no tenemos que tienen las posibilidades de capacitar también a los jugadores, ¿no? Digamos, ujú, los juveniles mayores que están cercanos al primer equipo. ujú. Y sobre el principio de la charla decía que antes no se acostumbraba el tema de los representantes. Da la sensación que hoy en día, si un técnico no tiene representante, no entra en esta rueda de entrenadores que dirigen en primera división y quizás en la primera nacional. Bueno, yo creo que es en parte Ujú, cierto eso. Porque creo que el entrenador que tiene capacidad, bueno, yo no he necesitado ujú, nunca. Yo creo que solo una vez, porque tenía un compañero amigo que es muy capaz, que era muy capacitado, aparte estaba, que era Roberto Espósito, que en algunos contratos se lo hacía ver por él, porque tenía, pero bueno, nada más. Y después yo casi siempre ujú, me he arreglado solo. Creo que hay una parte importante que ayuda al jugador en algunos ítems que creo que que es para aprovecharlos. ujú. Y después en otro ahora se ha vuelto algo increíble en el sentido de que ya son gente que tienen un poderío económico, inclusive que gobiernan algunos clubes, De verdad. o lo codirigen con algún directivo y demás, ¿no? Me Ujú, parece que se ha desbordado, pero no me parece mal que una orientación, especialmente al abrirse el mundo tanto, porque no nos olvidemos que antes, cuando a mí me tocó ir a Europa, iban 2 jugadores extranjeros por equipo. Extranjero me refiero a todo el mundo. ujú, Resulta que ahora uno ve equipos, por ejemplo, ingleses que tienen 11 jugadores de distintos países, ¿no? claro. Especialmente más de Europa, ¿no? Ujú. Bueno, Y sí, jugadores argentinos hay cientos en el es verdad, mundo. es verdad. Antes no sé cuánto habría, qué Ujú, sé yo, 20, 30, no sé. Pero ujú, ahora estamos hablando de cientos y aparte ahora yo me encontré en España con gente que se ocupa, que lleva juveniles digo España porque conozco más, ¿no? sí. Y viajo más y demás. Y bueno, y llevan juveniles, hay un montón de juveniles jugando en España en distintos equipos, Ujú, algunos más grandes y otros de otras categorías también, ¿no? ujú, Pero a nivel para que sean a un paso del nivel profesional. ujú, Entonces, en eso ayudan ellos, ¿no? Por toda la vinculación que tienen con los clubes y, bueno, y la posibilidad de llevarlos y costearle todos los gastos. Y bueno, y después por otro lado, en algunos casos no, en algunos casos creo que no. ujú. Bueno, Ricardo, le agradecemos por este contacto. Ha sido una muy linda charla, muy fructífera la que hemos tenido por usted. Le agradecemos por su predisposición. Le deseamos que termine de la mejor manera este fin de semana y muchos éxitos en todo lo que emprenda. Dale, muchas gracias, un saludo, un cariñoso saludo a toda la gente de Santa Fe, de Colón y especialmente que pueda salir de esta situación, yo creo que sí, porque tiene capacidad el club, tiene plantel, me parece, para salir de esta situación y bueno, desearle lo mejor también para el año y para toda la gente también que salgamos de este proceso difícil, ¿no? De esta epidemia que hay ahora. Así que un cariñoso saludo a todos. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Pa- Adiós, adiós. pasó por los micrófonos.